Dios le bendice, hermano. El jueves pasado hemos hablado acerca de tener este año 2012 como un año de vigilia. Es un año de estar atento, es un año de estar sobrio, es un año de estar bien sensible a lo que el Señor nos pide que hagamos, porque tomando la referencia de la palabra en Jeremías capítulo 1:10 sobre lo que era la vara del almendro, y esa enseñanza ya está en internet, en el video subido, para que los que no pudieron venir puedan verlo y puedan escudriñar y puedan entender qué es lo que nos habló el Señor acerca de la preparación para este año. Entonces, mis amados hermanos, me gustaría que usted en esta noche tome lo que el Señor nos va a hablar. Y principalmente porque entiendo que es muy necesario crecer conforme a la medida que nos da el Señor y el propósito del Señor. Entonces, en esta noche quiero que todos podamos entender que la inspiración del Espíritu Santo a través de su palabra es para corregirnos, es para guiarnos, para convencernos, para instruirnos, así como dice la Escritura del apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Yo quisiera que podamos abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Quisiera primeramente referirme a una palabra que dijo Jesús y está narrado por el evangelista Juan. Y lo que él expresó haciendo referencia principalmente a esta palabra que quiero resaltar en el capítulo 8, es algo que Jesús tenía que consolidar la fe de los discípulos. Hoy en día, decir que alguien cree en Dios no es difícil. Hay muchas personas que pueden afirmar contundentemente que creen en Dios. Por lo tanto, uno podría hacer una segunda pregunta para ver si la conjetura de esa respuesta es genuina. Podríamos decir, ¿y qué evidencia me das vos de que en verdad crees en Dios? Y esa persona puede responder, porque yo soy cristiano. Y puede agregarle evangélico. Y puede añadirle que congrego en la iglesia fulana de tal. Todos nosotros, o por lo menos los que estamos siendo educados en este lugar, sabemos que ninguna de esas cosas produce salvación. Otras personas pueden decir, yo soy un hijo de Dios porque en algún tiempo yo le entregué mi corazón a Cristo y porque hice la oración del arrepentido y el Señor a partir de ese momento me hizo su hijo. También sabemos todo que bíblicamente no es esa la manera de llegar a ser salvos. Pero si nosotros profundizamos mucho más y preguntamos a la gente que dice que conoce a Dios, que dice que es hijo de Dios, porque va a una iglesia, porque participa de todas las actividades eclesiásticas, podríamos decir, si toda la gente puede decir que es cristiana o que es hijo de Dios, la pregunta es, ¿todos los que congregan en una iglesia son hijos de Dios? La respuesta la sabe usted y la sabemos nosotros. No. Y no tan solo porque la sepamos, sino porque la Escritura también dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eran con características más bien del espíritu del anticristo. Muchos anticristos, decía Juan el apóstol, han salido de nosotros.
Y cuando hablamos del anticristo siempre nos vamos a la figura tétrica y diabólica del fin de los tiempos, pero el anticristo siempre ha estado desde que comenzó el ministerio cristiano. La iglesia de Cristo fue establecida en Pentecostés y apenas se levantó la oposición, es anticristo. Todo lo que es contrario a la doctrina de Cristo es así. Entonces es muy necesario consolidar nuestra fe y acrecentar nuestra seguridad en el camino del Señor a través de lo que su palabra nos dice. Y quiero hacer referencia a esto. Jesús dice el versículo 31 del capítulo 8. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él. ¿Qué es lo que le decía Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para poder hacer que esta palabra entre en el siglo XXI, en la iglesia del tiempo final, y sea efectiva en el efecto, valga la redundancia, de conocer realmente quiénes son hijos de Dios, podríamos preguntar, ¿usted es libre? ¿Usted es libre? Y alguien puede decir, yo soy libre. Pero si tenemos que indagar la respuesta, ¿por qué dice usted que es libre? Podemos caer otra vez en las mismas respuestas que acabo de enumerar. Porque hace algunos años le entregué mi corazón a Cristo, porque hace un tiempo yo hice una oración del arrepentido, o porque congrego en la iglesia fulana de tal, o porque tengo tal ministerio, y podemos encontrar muchas de esas respuestas nuevamente. Jesús fue muy contundente, y él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, esa palabra, en hebreo es davar, y quiere decir doctrina. Si ustedes permanecen en mi doctrina del griego didacche, que significa enseñanza, instrucción. Si ustedes permanecen en mi enseñanza, en mi instrucción, si ustedes viven conforme a lo que yo les enseño, serán verdaderamente mis discípulos. A todos nos gusta el versículo que sigue, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pregunta, ¿quiénes son verdaderamente libres? ¿Todos los que creen? Porque acabamos de ver nosotros que Jesús le hablaba a los judíos que habían creído en él. Pero Jesús no necesariamente tendría que haber dicho que si permanecían en su doctrina, iban a ser verdaderamente discípulos. Ahora, el punto es que Jesús no estaba diciendo algo por decirlo, sino que todo lo que él dijo lo dijo con fundamento de realidad, fundamento verídico. Y ese fundamento verídico, esa realidad espiritual que Jesús habla diciendo que los únicos que pueden llegar a conocer la verdad, no lo digo yo, lo dice la escritura que usted tiene en la mano, Jesús. Los únicos que pueden llegar a conocer la verdad, y que cuando conocen la verdad, reciben la verdad, el resultado de esa verdad es ¿qué cosa? Hola, ¿están acá? ¿Qué es el resultado de la verdad? La libertad. ¿Usted es libre? Si usted dice que es libre, es porque conoce la verdad.
Y si usted dice que conoce la verdad, eso evidencia que usted es un verdadero discípulo. Y si usted es un verdadero discípulo, es porque usted practica la doctrina de Cristo. ¿Lo ven? Es A más B igual a C. Es algo lógico. Es algo sistemático, elaborado en enseñanza de cadena. ¿Sí o no? Esto es lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, vemos que en la iglesia del siglo XXI carece de buen testimonio. ¿Sí o no? Carece de buen testimonio. ¿Hay adulterios en la iglesia del siglo XXI? ¿Hay fornicación? ¿Hay inmundicias? ¿Habrá homosexualidad dentro de la iglesia y practica la iglesia toda la religión? ¿Habrá lesbianismo? ¿Habrá abuso infantil? ¿Habrá violencia en la casa? ¿Esposos golpeando a su esposa? ¿Esposa golpeando a su esposo? Y después están hijos que golpean a padres, padres que maltratan y golpean a sus hijos. ¿Sí o no? Hay mentiras dentro de la iglesia. Hay hipocresía dentro de la iglesia. Conozco ese silencio, hermano. Claro que lo hay. Ahora, fíjese usted que la evidencia de los hijos de Dios es una vida consagrada al Señor. Pero Jesús está diciendo acá, ¿ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos? Pues deben practicar, vivir, conocer, ejercitar, predicar, enseñar mi doctrina. Eso dijo Jesús. Pregunta, ¿se enseña doctrina de Cristo en la iglesia del siglo XXI? No. Usted que está recibiendo doctrina de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer con todo esto? Porque si volvemos al capítulo 6 de Juan, la iglesia multitudinaria que tenía en aquel momento Jesús de Nazaret, se le vació casi toda, ¿no? Y no por falta de unción, ¿sabían ustedes? Jesús tenía una cantidad de gente que lo seguía. Si nosotros podemos ver este principio, en el capítulo 6 de Juan, dice la Escritura, después de estas cosas Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberis, y lo seguía mucha gente. ¿Usted su versión qué dice? ¿Una gran multitud? Una gran multitud, ¿sí? Lo seguía mucha gente, lo seguía una gran multitud. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Jesús no se mareó, Jesús no se confundió porque lo seguía mucha gente. Él no llegó a decir, qué iglesia que tengo, ¿no? Ahí el pobre Juan el Bautista no logró tener tantos miembros como yo. Jesús no se puso a pelear ni a compararse con nadie. Jesús, dice la Escritura, que conocía perfectamente el corazón de todos, ¿sí o no? Ahora, preste atención. Jesús estaba ministrando y cumpliendo su ministerio con una gran multitud, una cantidad de gente, muchos. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, si nosotros empezamos a analizar, y si ustedes se ponen a ver todo el capítulo 6, que por cierto son varios versículos, 71 versículos, como para que se detenga una tarde de mate a leer la Escritura y poder ver todo lo que hay, es muy contundente lo que pasó allí.
Jesús se le da por comenzar a hablar. Y cuando Él comienza a hablar, lo que habla es doctrina. Porque Él no podía hablar otra cosa que no sea lo que el Padre le había enviado a hablar. Y cuando Jesús empieza a hablar doctrina, llegamos nosotros allí por el versículo 54, que Jesús, entre todas las cosas que ya venía diciendo, y todos los discípulos y los que habían creído y muchos estaban con Él, comenzaron a escuchar, no empezaron a congeniar y no le agradó mucho lo que Jesús estaba diciendo. Dice el versículo, vamos a ver el 52. Entonces los judíos discutían unos con otros. ¿Cómo era el ambiente de esa iglesia primitiva, esa iglesia, ese grupo de personas que tenía Jesús allí? Era un ambiente que ya estaba como dividido en criterios. Comenzaban a discutir entre ellos, unos a otros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando doctrina. Amados hermanos, cuando un predicador decide abrir la Biblia y comenzar por fin a hablar lo que Dios nos mandó a hablar a todos los predicadores, que es doctrina de Cristo, comienzan los problemas en el pueblo. Esa es la evidencia más grande que la iglesia está yendo bien. ¿Saben ustedes? Porque si la iglesia está contenta con el predicador, si la iglesia se siente a gusto con todo lo que habla, es porque el predicador es un chef de la palabra servida en la mesa y los banquetes de la gente. Que la gente escucha lo que quiere escuchar y por esa razón es que todo está bien. Pero cuando alguien empieza a hablar doctrina de Cristo, la evidencia es que inmediatamente el clima se transforma. Y dice la Escritura que los judíos discutían entre sí unos a otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Porque Jesús había dicho que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ya se complicó allí, ¿no? Porque no era algo fácil de digerir. Lo que Jesús estaba hablando era algo muy profundo. De acuerdo a la costumbre, el canibalismo en aquella época era considerado solamente para aquellos que practicaban el ocultismo y ellos tenían que invocar esas fuerzas, entidades demoníacas, y era muy frecuente todo esto. Pero cuando Jesús dice que Él es el pan del cielo que vino de parte del Padre, y también dice que el que come mi carne, versículo 54, dice, el que mastica, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y acá aparece la palabra permanecer. ¿Quién puede permanecer fiel a la palabra del Señor? Aquel que ha entendido que alimentarse de Cristo es una necesidad. Muy bien, si cada uno de nosotros podemos entender este principio, Jesús no dudó en decir, Él no tuvo problema porque muchos se le iban a ir y casi queda sin nadie. Jesús dijo lo que el Padre le mandaba a decir. La predicación de los ministros debe ser conforme a la palabra de Dios. Y lo que Dios manda decir, hay que decirlo. Y cuando Dios manda decir, el que lo dice tiene que estar bajo autoridad de Dios, en santidad y en integridad, porque hay muchos que dicen, yo tengo algo de parte de Dios para tu vida, pero resulta ser que su fruto y su testimonio no lo respalda. Entonces aquí encontramos a una figura muy contundente de integridad, Cristo, donde nadie podía decirle nada y donde tenía testimonio de la veracidad del respaldo del Padre. Jesús dijo una verdad doctrinal. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 60. Al oír muchos de entre sus discípulos, dijeron, qué buen mensaje. ¿Así dice? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿no? Veo que a veces uno tiene que decir qué dura estuvo la palabra, ¿no? Ahora, ¿dura para qué? ¿Porque fue un garrote?
o dura porque fue totalmente punzante al alma de la persona. Bueno, no se trata de dar garrotazos y no se trata de gritar. La palabra de Dios no necesita de la emoción del hombre. La palabra de Dios es totalmente suficiente como para hacer lo que Dios quiere. Eso dice la Escritura. Pero cuando ellos dijeron esto, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y acá vemos esto: los que comen mi carne y beben mi sangre, ellos permanecerán en mí y yo en él. Garantía, Cristo en mí y yo en él, somos uno en el Señor. Nosotros estamos unidos a él. Pero acá ellos replantean esta pregunta: ¿quién podrá soportar esta palabra? ¿Quién podrá permanecer en esta palabra? Y es buena la pregunta que hacen ellos, porque es una palabra que depura. Muy bien, si usted alguna vez leyó lo siguiente, por ejemplo, la Escritura dice que Dios no tendrá por inocente bajo ningún punto al culpable. Eso es una realidad espiritual. Y si la Escritura dice, y alguna vez usted lo leyó, escuchó predicaciones, exhortaciones, de que el vivir en la carne produce muerte y el vivir en el Espíritu produce vida y paz, lo dice la Escritura. Y hemos comenzado cantando: en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Y le he preguntado si usted cree en la palabra de Dios y me dijo: sí, creo en la palabra de Dios. Perfecto. Ahora, cuando la palabra de Dios te dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios, ¿usted va a seguir fornicando? Que los adúlteros no entrarán al reino de Dios, ¿usted va a seguir cometiendo adulterio? Que los hechiceros no entrarán en el reino de Dios, ¿usted va a seguir practicando hechicería? No, pero si yo no practico hechicería. Hermanos, la manipulación, la dominación, el control es hechicería. Dominar a los demás, controlar a los demás, eso se llama hechicería. Si la palabra de Dios dice claramente que el que practica el ocultismo, y también habla de las prácticas sexuales no debidas, Dios nunca ha cambiado ni cambiará, y los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra seguirá eternamente, porque la palabra de Dios es viva, es eterna, es la palabra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿quién podrá resistir la palabra? ¿Quién podrá soportarla la palabra? Saben, hace algún tiempo atrás me enteré de alguna familia que se había retirado porque decía que lo que yo enseñaba era muy bueno, pero era muy difícil de vivirlo, entonces prefería ir a otro lugar donde no se le exija tanto. Si fuera así, ¿quién entraría al cielo? ¿Quién? Amados hermanos, usted puede enojarse todo lo que quiera conmigo, no saludarme en la calle o irse sin decir que le parto un rayo, pero jamás voy a dejar de decirle la verdad de la palabra, porque en algún momento la palabra, si usted es un escogido de Dios, hará fruto y no volverá vacía. Y hasta que usted vuelva en sí, capaz que pasa algún tiempo y pasa de todo en su vida, no importa, pero Dios es soberano y tiene sus planes. Pero mientras haya aquí hermanos que amen al Señor, que amen la palabra de Dios, esos hermanos, porque le aman, le van a hablar la palabra de Dios por más dura que sea, porque te ama. Pero ¿cuántas personas dicen: yo no puedo permanecer en esta palabra, no puedo soportarla esta palabra? Claro, lo que esto dice, los que habían creído, los discípulos, eran porque Jesús, dice el versículo 61, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Qué dice allí? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían? Murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Usted debe tener una palabra: ¿esto los ofende? Veo que
¿Cómo somos nosotros seres humanos cuando nos ofendemos con alguien? Cambia nuestro rostro. Y se terminó el amor. No te saludo más, no te veo más. Simplemente ¿por qué? Porque se sienten ofendidos. Muy bien, ¿cuántos están ofendidos con Cristo en esta noche? Claro, usted no va a decir, yo estoy ofendido con Cristo. No lo va a decir porque sabe que Él tiene las llaves. Pero amados hermanos, la palabra de Cristo, esa doctrina, tiene más de 20 siglos ya de correr por todo este planeta Tierra. Y esa palabra que ha ido corriendo por todo este planeta Tierra, hay algo que la impulsa. ¿Sabe qué es lo que la impulsa? Los ríos de sangre de los mártires. Porque para que la palabra llegue a usted, hubo muchos que fueron comidos por leones, aserrados, mutilados, prendidos fuego. Pasaron de todo cuando la palabra estaba prohibida. Y nosotros nos damos cuenta que en pleno siglo XXI, hoy tenemos de todo tipo de Biblia, hoy tenemos de todo tipo de comentario, de todo tipo de paráfrasis, y en algún momento van a salir la caricatura de la Biblia, porque la creatividad del hombre no tiene límite. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el Señor está conociendo el corazón de todos y saben, amados hermanos, que nosotros necesitamos una palabra que por más que me duela, por más que me ofenda, por más que me desnude ante su mirada, por más que haga en mi vida una reacción como que quisiera agarrar una piedra y rompérsela como quería hacer el apóstol Pablo con los del camino, cuando era Saulo de Tarso. Cuando Esteban hablaba la palabra de Dios, y cuando él estaba diciendo lo que era, dice que se tapaban los oídos y crujían sus dientes. Vamos a empezar a vivir esto, porque nosotros estamos aprendiendo doctrina del Señor. ¿Cuántos quieren experimentar persecuciones por causa de Cristo? ¿Cuántos quieren coronas y recompensas? Claro. Es más lindo. Pero fíjense ustedes que Jesús dice claramente, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Verdaderos discípulos de Cristo. Mire, eso no me suena a valiente, ¿no? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? ¡Wow! Gloria al Señor. ¿Tendrá costo? ¿Tendrá costo? ¿Le alcanzará a usted? No es el costo que se utiliza hoy en día, que es monetario. Mucho más que el dinero. A un joven rico no le alcanzó. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Como diciendo, tengo, ¿no? Todos los mandamientos he cumplido de niño, porque Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Yo todo lo he cumplido. Muy bien, le dice. Pero una sola cosa te falta. El entusiasmo que había en ese joven rico, no había nadie en ese momento, porque había cumplido todos los mandamientos. Era una persona que decía, ¿qué más me falta? Le interesaba la vida eterna. ¿Y qué es lo que le dijo? Anda y vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué? Pero tengo mucho. Mire, ¿cuál es el primer mandamiento? No, fuerte. Y se quedó sin asta. Amará al Señor tu Dios. Ajá. Alguien busque Éxodo 20, rapidísimo, ¿sí? Para que cuando lo digamos así, por lo menos linealmente. Amarás al Señor. Mire qué tremendo, el primer mandamiento nomás. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 20. Creo que está en el versículo 4 o 5. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Ya lo tiene allí? A ver, ¿quién se anima a decirlo? Un representante de todos, a ver. ¿Lo tenés? Fuerte. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
Ajá. Fíjense ustedes que si nos vamos a los 10 mandamientos mosaicos, está fácil, ¿no? ¿Quién no lo cumple ese? Yo no tengo ningún ídolo, no tengo ninguna imagen. Pero Jesús dice, voy a resumir todos los 10 mandamientos en estos dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, con todo espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, el joven rico no pudo dar las riquezas porque amaba el dinero. O sea que cumplió como nominalmente, cumplió la ley por decir que como una práctica, pero eso no le alcanzó para nada. ¿Qué encontramos con esto, hermanos míos? Volviendo al diálogo que Jesús estaba teniendo ya con los discípulos y ellos estaban ofendidos y Jesús le dice que esto los ofende, dice la Escritura, mire lo que dice, volviendo a Juan capítulo 7, versículo 63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en esto? Jesús dice, yo tengo mi palabra y eso produce vida. Está para ustedes, está en ustedes. Ahora, este evento que estaba sucediendo, lo que estaba pasando allí, la atmósfera se había transformado. La gente lo seguía por los milagros, por lo que le daba de comer, estaban contentos, había una celebración tremenda. Jesús comienza a hablar, comienza a dar doctrina, el clima cambió, ya empezaron a murmurar, ya no alababan, ya murmuraban, ya discutían entre sí, estaban comenzando a tener problemas y Jesús dijo, bueno, viene la hora de saber quiénes son los verdaderos discípulos míos. Y acá dice la Escritura, versículo 64. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, dijo Jesús, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que el que lo había de entregar. Ya sabe que Jesús es Dios, ¿sí? Y todo revelado por el Padre desde el principio. Dios, el decreto de Dios ordena todas las cosas. Y dice el versículo 65, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Entonces, ¿qué pasó con la gran multitud que le seguía? Muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior. Muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior. Y dice, y ya no andaban con él. Jesús, dándose cuenta de esta realidad, él se dio la vuelta y encaró a los 12 apóstoles que él había levantado y les dijo, ¿que acaso ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú nos das la comida gratis? ¿Así dijo? ¿Qué es lo que Pedro le interesaba? ¿Qué es lo que le interesaba a ellos? La palabra. La palabra. Señor, ¿a quién iremos? Mire, estamos tan cerca del día que tenemos que dar cuenta ante Dios. Tan cerca, hermanos, tan cerca. Y nosotros vamos a rendir cuenta de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en vida, sea bueno o sea malo, dice la palabra. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la Escritura es lo que va a evidenciar si nosotros hemos hecho o no conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿conoce la palabra? ¿Vive la palabra de Dios? ¿Realmente sabe lo que dice la palabra de Dios? En verdad, hermanos, me conmovía una frase, una oración de San Agustín allá en el siglo IV. Tiene muchas plegarias, él tiene muchas oraciones, pero una de las más polémicas que trajo justamente esa división o ese cuestionamiento del otro monje llamado Pelagio, era porque Agustín dijo, Padre, concédenos todo lo que tú dispones y pide todo lo que tú deseas. ¿Qué estaba diciendo? Padre, yo no tengo nada, y nada de mí te sirve a ti. Por lo tanto, Padre, concédeme lo que tú dispones para mí. Si Dios me concede amor, ¿sabe qué me va a pedir que rinda cuenta el Señor? Del amor.
Si Dios te concede sabiduría, ¿qué va a rendir cuenta usted? De la sabiduría. Ahora, el cuerpo, la iglesia, es la manifestación de lo que hemos recibido de gracia de parte del Señor. Y usted ha recibido algo de parte de Dios. Y no es suyo, es de parte de Dios, porque es claro de que si usted tiene algo, no lo debe sepultar, no lo debe guardar, porque entonces entenderá por qué dijo Jesús: quitadle lo que aún no tiene y darle al que tiene más. ¿Por qué? Porque no era nada, no tenía nada. Pero si usted recibió algo de parte de Dios, ¿qué hace sentado cruzando los brazos? Ministre conforme a lo que el Señor le ha dado, porque Él le va a dar el resultado de esa obra. Pero, amados hermanos, muchas personas no lo hacen porque no permanecen en la palabra de Dios, y por no permanecer en la palabra de Dios se dejan llevar por la corriente de este mundo. Y mire lo que dice Lucas capítulo 14, es muy claro el Señor Jesús cuando dice en el versículo 25 el costo que tiene un verdadero discípulo. Hay costo, hermanos. Y yo quisiera que este año, hermano, toda persona que diga: Señor, heme aquí, yo quiero vivir como un verdadero discípulo, sepa a partir de hoy que hay un costo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Lucas 14, versículo 25 dice: caminaban con Él grandes multitudes. Siempre el Señor llena multitudes. Y volviéndose, dándose vuelta, el Señor les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a sus hijos y a sus hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es claro de que no está hablando de odiar, sino está hablando de no poner amor por encima de Cristo. Yo no puedo amar más a mi esposa y a mis hijos más que Cristo, porque no sería su discípulo. Pero el costo es importante. Yo veo con cuánta entrega muchas personas vuelcan totalmente para algo que están realmente interesados. Cuando hay estudiantes que tienen fecha de exámenes, realmente glorifico a Dios por la entrega que tienen y que son capaces de estar días enteros preparando la materia, preparándose de antemano, quizás no durmiendo, y a lo mejor dicen: no estoy para nadie, estoy ocupado, estoy estudiando porque quiero dar mi mejor examen. Sin embargo, Dios puede esperar. Puedo tener 2 meses preparando la materia, estudiando a la mañana, estudiando a la tarde, estudiando a la noche. Y esos 2 meses llego y doy un excelente examen y me ponen así un 10 de grande. Pero el Señor dice: lo lograste, pero no eres mi discípulo, porque no me pusiste en primer lugar. Yo no voy a cambiar esto. Este es decreto de Dios, esto es legalidad de Dios, es lo que Dios dijo. Él lo ha establecido así, hermanos. ¿Cuántas personas dejan para después? ¿Cuántas personas no ponen una vida de consagración? Hoy el Señor nos está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Pon en primer lugar mi vida antes que todos. Hay un costo. El costo es alto. Entonces Jesús dice: ¿quieres ser libre? Bueno, conozca la verdad. ¿Quieren conocer la verdad? Perfecto, sean mis discípulos. ¿Cómo vas a ser mi discípulo? Permanece en mi doctrina, permanece en mis enseñanzas. ¿Cómo hace una persona para vivir con tanta libertad con las cosas del mundo, pero se llama cristiano? Porque no lo es, porque no es un hijo de Dios. Mire, me tocó estar de descanso con mi familia y les aseguro que no aproveché que nadie me veía para prender un puchito y a ver qué tal se siente. Les aseguro que con mi esposa no le dije: mi amor, acá no hay nadie, no nos conoce nadie, vamos a un boliche a conocer. Les aseguro, amados hermanos, que no me alcoholicé tirado borracho para ver qué se siente. No. ¿Sabe por qué? Porque no es mi naturaleza. Pero no entiendo cómo hay personas que dicen: yo soy cristiano. Sí, está aquí esta noche, usted es cristiano.
pero usted evidencia otra cosa, amado hermano. Las palabras vanas, las actitudes que van a ser jóvenes en el tiempo de sus vacaciones. Van a viajar a algún lugar y le van a dar rienda suelta a su alma. Total, nadie me ve. Después solo lo publican por foto y todo el mundo lo ve. No tiene sentido. No se engañe. El Hijo de Dios, el verdadero libre, es aquel que es el que permanece en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor. Cuando usted está tan lleno de Cristo, no hay lugar para manifestaciones del mundo. Si usted está lleno de Cristo, usted vive vida de Cristo. Pero si a usted le gustan las cosas del mundo, no tiene que perder tiempo en reuniones como esta, porque su corazón ya está allí. Y tampoco lo estoy inventando yo, también lo dice la palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Viva la realidad espiritual. Pero amados hermanos, ¿quiénes son los únicos que viven con el temor de Dios? Los que realmente saben el costo de su vida. ¿Saben por qué muchos no conocen a Dios? Porque todavía no identifican su pecado en ustedes mismos. El día que usted se vea lo sucio que es, se va a dar cuenta de lo santo que es Dios. Y entonces va a decir, necesito un Salvador. Y allí es cuando usted va a buscar de su gracia. Pero nadie va a buscar a Dios hasta que no se dé cuenta de la posición que tiene. Dios es santo. Habacuc 1 al 4, después lo lee usted, pero dice, eres tan santo, eres tan limpio de ojos que ni siquiera puedes ver la iniquidad. No hay nada que el hombre tenga y que pueda seducir. Amados hermanos, quiero ir cerrando el concepto. El jueves el Señor nos habló de la vara del almendro. El almendro es el árbol que se apresura antes que todos los árboles para florecer. Justamente tengo aquí en mi Biblia el calendario hebreo. Me gusta tenerlo porque, bueno, es muy chiquito, no lo van a ver de allí. Pero acá está marcado la fecha que florecen los almendros. Y está en el mes hebreo llamado Sebat. Ese mes donde florece el almendro es a partir del 15 de enero al 15 de febrero. Curioso, ¿no? ¿Será casualidad? Aún estamos a tiempo. ¿Saben qué es lo que dice la palabra? Dice que el renuevo, los que van a reverdecer, los que van a brotar para la gloria del Señor, son aquellos que están plantados junto a las corrientes de las aguas. Salmo 1. Porque la palabra de Dios medita de día y de noche. Amados hermanos, a lo mejor hasta aquí usted no escuchó la voz del Señor, pero puede comenzar a vivir una realidad espiritual si empieza a entender, amados hermanos, que así como el almendro es el primero que da flores, el primero que reverdece, el primero, por eso lo llaman el árbol sin dueño. Como ves, la vara de Aarón es la vara de almendro. Cuando Dios dio la evidencia de con quién estaba él, esa vara, ese palo seco reverdeció, dio flores, renuevos y almendra. Un palo seco. Y el jueves aprendíamos que aún siendo seco ese palo, Dios utilizó con poder para que se transforme en culebra. Esa culebra es la evidencia de que Dios puede transformar algo del reino vegetal y transformarlo algo del reino animal. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios puede transformar a cualquier persona del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Esa misma vara es la que se convirtió en culebra y que vinieron los hechiceros de Faraón que también hicieron culebras. ¿Y sabe qué sucedió? La vara de Moisés se tragó a las otras dos culebras. ¿Qué quiere decir? Que la vara de almendro, la vara del Señor, la palabra del Señor
romperá con toda fuerza de hechicería en contra de tu casa, con toda fuerza de ocultismo, con toda fuerza de las tinieblas que se levanta, incluso socavadamente pensando que es algo que viene de Dios. Dios liberará. ¿No te llama la atención de por qué tus frustraciones económicas? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué te estás enfermando sin saber de qué? ¿Por qué se te traban tus juicios? ¿Por qué toda la familia está perdida, está divagando? ¿No te sorprende? La palabra de Dios dice: velad y orad y estad atentos, estad despiertos. Y por eso que habíamos proclamado, entendiendo que este año 2012, mientras todos están con las fábulas del fin del mundo, mientras todos están fantaseando por muchos lados, el que en verdad pone la palabra de Dios como lumbrera, el que en verdad escudriña la palabra de Dios, el que se dedica a caminar conforme a la doctrina de Cristo, verá lo que otros no lo van a ver. Van a entrar a la realidad espiritual que Dios ve como natural y no como muchos están esperando experiencias simplemente. Oro para que tu vida florezca como la vara de almendro. Oro para que tu vida viva conforme a la doctrina de Cristo y ya nunca más le des lugar a tu carne, a los apetitos de la carne. Este año vamos a profundizar mucho en doctrina, hermanos. Dios nos ha abierto las puertas para que entremos a aguas profundas donde la doctrina del Señor va a mostrar diferencia y fruto en tu vida. Pero depende de ti. Curiosamente, el 15 de enero comienza una etapa que para el calendario de Dios, no el calendario del hombre, los almendros comienzan a florecer. ¿Vas a empezar a dar fruto? ¿Vas a florecer? ¿O vas a hacer un año más un palo seco? ¿Vas a florecer? ¿Va a salir lo mejor de ti? ¿Va a haber renuevo? ¿Va a haber canción? ¿Va a haber palabra? ¿Va a haber profecía? ¿Va a haber ciencia? ¿Vas a usar los dones que Dios te ha dado? ¿Vas a mostrar lo que Él te ha dado de gracia? Amados hermanos, no estaba equivocado San Agustín cuando él decía: concédenos lo que tú dispongas y pide lo que tú deseas. Cuando Dios llenó, nadie puede decirle no al Señor. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? Gloria sea al Señor Jesús.